¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tener una nueva sesión del curso de filosofía. Nos estamos centrando, recordemos, en el libro 7 de La República de Platón. Y lo que estamos viendo es, sobre todo, aspectos epistemológicos, ¿no? La epistemología, como ya hemos señalado, tiene que ver con el conocimiento. Pero hay que adecuar el término conocimiento, como también ya hemos señalado, al tiempo y a la época de Platón. Esto lo digo porque muchas veces en internet o en otros espacios pueden ustedes encontrar definiciones que no son precisas. ¿Por qué? Porque obviamente utilizan la noción de conocimiento vinculándolo a la ciencia, a la técnica, pero moderna y contemporánea, lo cual, como también ya hemos remarcado, es un craso error, debido a que obviamente no es ni el tiempo ni las perspectivas sobre las que Platón maneja su conocimiento, ¿no? Que podemos hacer nosotros el ejercicio de vincularlo, relacionarlo, o tratar de encontrar los vasos comunicantes de las nociones de conocimiento en Platón con el conocimiento actual de la ciencia moderna, se puede hacer como un ejercicio, pero obviamente no es lo que directamente está pensando Platón. Por eso es importante atender a lo que hemos estado viendo en las clases anteriores y lo que vamos a presentar en la clase del día de hoy. Así que sin más, paso a compartirles el PPT del día de hoy. Y nos vamos a centrar específicamente en el tema del uno, ¿no? Que es un tema importante, desafiante, complejo e interesante. ¿Por qué? Porque una cosa es el uno, el ser, ¿no? La totalidad también podríamos decir, y otra cosa es la unidad, ¿no? Como lo particular, lo singular. Y eso es algo que es importante tener en cuenta, porque lo que está haciendo Platón es explicarnos que todos se sostienen esta idea del bien, que sería la idea del, podríamos también trabajarla como la idea del ser, por ejemplo, en Aristóteles, ¿no? ¿Qué es la idea del bien? Es la idea en que se sostiene todo el conocimiento. La idea del bien es la idea que permite distinguir, trazar una línea acerca de lo que es verdadero, de lo que es real, de lo que es apariencia. Entonces, el mundo que nosotros percibimos es un mundo de multiplicidades, o sea, es un mundo lleno de muchos unos, de unidades, en el sentido de tengo una cámara de fotos, dos cámaras de fotos, tres cámaras de fotos. ¿Cuál es la cámara real? Desde la perspectiva platónica existe la cámara ideal, que no es una cámara en particular, ¿no? Específica, sino la idea de cámara. Pero a su vez, esa idea responde a una idea mucho más abstracta, mucho más compleja, y esa idea es la idea del bien, que como ya hemos mencionado, está vinculado también en su jerarquía a ideas como la idea de la belleza, lo bueno, lo bello, lo justo, ¿no? Son ideas que también están conectadas. ¿Por qué? Porque son las ideas más importantes, digamos, ¿no? O sea, lo bueno, lo bello y lo justo está conectado a la idea del bien, que como vuelvo a repetir, es la idea primera, principal, es la idea que le da sentido y base a todo. Entonces, lo que cree que pasa para Platón, o el problema reside, como también ya hemos señalado con anterioridad, en que la mayoría de personas no sabemos distinguir o reconocer y tratamos a las entidades en particular que son contingentes, esto es, podrían como no podrían estar, eh, que tienen una temporalidad por ello finita, limitada, ¿no? Entonces, las tratamos como si fueran únicas, ¿no? En el sentido de el ser. Y el único que es único es el ser, la idea del bien. Entonces, el error, piensa Platón, es que la mayoría de personas no tienen la capacidad de hacer el ida y vuelta. ¿A qué me refiero con el ida y vuelta? ¿Se acuerdan la imagen de la caverna, ¿no? El filósofo que sale de la caverna y puede ver el mundo en relación a la luz del sol. Del mismo modo, puede regresar y reconocer que aquello que antes creía que era la realidad, en realidad dentro de la caverna sabe que son meramente sombras, que no es la realidad. Entonces es interesante aquí entender precisamente ese punto, ¿no? De que el filósofo tiene la habilidad de ir de lo más particular a lo más general,
¿no? O sea, tiene la particularidad de poder en el diálogo con su interlocutor a hablar de las distintas formas en que alguien utiliza el bien. Por ejemplo, una buena mesa, una buena silla, un buen pan, un buen amigo. A todas estas entidades las describimos como buenas, pero seguramente las valoramos y las apreciamos de distinta manera. No es lo mismo tener un buen amigo que tener una buena mesa o una buena silla. Por más interesado que estemos en la decoración o estemos interesados en cómo implementar una habitación con muebles, seguramente valoraremos más un buen amigo que una buena mesa y una buena silla. Pero no por ello dejaremos de enunciar o decir, esta es una buena mesa o esta es una buena silla, porque no lo vamos a utilizar en el mismo sentido que decimos que alguien es un buen amigo. Entonces, poder reconocer esa diferencia, que no solamente es semántica, sino que es una diferencia de grado, de cualidad, ¿no? De calidad. Es una diferencia ontológica, pensaría Platón. ¿Ontológica en qué sentido? De que obviamente cuando hablamos de la virtud de una persona, estamos hablando de algo más complejo, más profundo, que algo sea una buena silla o una buena mesa, ¿no? Entonces, es importante tener presente de que el filósofo, el que sabe, el que conoce, tiene la capacidad de poder ir, como digo, de la multiplicidad hacia lo más concreto. ¿Qué sería lo más concreto? La idea del bien, el uno, ¿no? Entonces, de los múltiples unos que pueden existir de las distintas entidades y objetos, el filósofo no se confunde, porque sabe tratarlos como lo que son, como seres finitos, limitados, ¿no? Que podrían estar ahí como no podrían estar ahí, a diferencia de el uno, que la idea del bien, que no podría dejar de estar, porque si deja de estar, todo lo demás desaparece, todo lo demás deja de tener sentido. Por eso es importante entender esta diferencia entre el uno y la unidad, digamos, lo particular, ¿no? Estábamos viendo la diferencia entre la multiplicidad y la unidad, ¿no? Entonces, en nuestra siguiente viñeta vemos acerca de nuestras percepciones, cómo se confunden entre sí, ¿no? Por eso es importante, como estábamos mencionando, este ejemplo del uno y la unidad, ¿no? En 525E. Para Platón es claro que muchas de nuestras percepciones se confunden entre sí y no necesariamente producen en nosotros reflexiones complejas que nos permitan desarrollar abstracciones elaboradas. Pero en cambio, si algo cotidiano se nos muestra, por ejemplo, en relación con una contradicción, esto genera en nosotros un tipo de atención diferente. Esta disrupción, ¿no? Esto que nos llama la atención porque rompe con lo común, no solo genera extrañeza, sino que nos invita a pensar en esa situación, no solo como parte de una multiplicidad de situaciones similares, sino que nos lleva a pensar de forma abstracta y compleja, intentando superar la extrañeza. Este es el caso de percibir un dedo y cómo esa situación anodina, por cotidiana, puede convertirse en una reflexión compleja sobre la unidad y su sentido. O sea, alguien podría, como menciona Platón en esa parte, simplemente decir un dedo, y un dedo es como cualquier otro dedo. Pero el que tiene la capacidad de hacer este ida y vuelta que mencionaba, ¿no? De lo más abstracto hacia lo más particular, puede ir pensando que un dedo representa precisamente la idea del uno matemático, pero que este uno matemático a su vez se sostiene en un uno entendido como la unidad del ser, la unidad de la idea del bien, ¿no? Que está completo, pleno, perfecto. Entonces, en ese sentido, vamos viendo de que lo particular nos va a permitir ir hacia lo más abstracto, pero a la vez lo más abstracto nos permite asentarnos en las particularidades, ¿no? Entonces, del mismo modo, piensa Platón, ocurre con la multiplicidad de cosas que acontecen. Esta pluralidad no debería impedir en nosotros que hagamos de forma correcta el ejercicio intelectual de ir de la unidad a la multiplicidad y viceversa. El que conoce tiene la facilidad para poder conectar el caso particular con el concepto que le da sentido. O sea, el que conoce puede reconocer a un hombre justo. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de justicia en un sentido general? El problema de muchos diálogos es que las personas creen que porque conocen la justicia en un caso particular, ya tienen una idea elaborada, ¿no? Una teoría de lo que es la justicia en sí mismo.
Y esa es la diferencia con el filósofo. Si se dan cuenta, eso es un tema epistemológico, porque la epistemología tiene que ver con la idea, el conocimiento. Entonces, ¿qué conocimiento tiene el filósofo? El conocimiento que tiene el filósofo es que puede ir de lo más preciso hacia lo más general, ¿no? Puede ir de la multiplicidad de formas de hablar de lo bueno a hablar de lo bueno en sí mismo. Eso es lo que la mayoría de personas no logra captar, entender, comprender cuando escucha al filósofo. O sea, la mayoría de interlocutores en los diálogos de Platón se sienten perdidos porque no logran entender la diferencia que está trazando el filósofo, ¿no? Entonces, de este modo, se conecta la idea del símil de la línea con el sol y la caverna, porque cada una de estas imágenes, alegorías, representaciones, tienen que ver con el que conoce y cómo el que conoce tiene la capacidad de presentarle a los demás qué es el conocimiento y qué espacios o estamentos implican el conocimiento, ¿no? Cómo el conocimiento humano se va fundando en relación a, claro, lo más directo, lo que está a la mano, lo que uno puede tocar, oler, percibir, sentir, pero los sentidos engañan. Los sentidos podrían dar la falsa sensación de que uno conoce algo que en realidad no conoce en todo su sentido, en toda su plenitud. Esto ya lo habíamos mencionado, si recuerdan, con Heráclito, ¿no? Muchos viven como si tuvieran su propio logos, y es precisamente esto que tendríamos que tener en cuenta. Para Platón, mucha gente piensa que conoce, vuelvo a repetir esto que he dicho, porque tiene una experiencia particular con algo. Pero esto no puede ser universalizado. Solamente quien conoce la idea en sí misma recién puede dar qué es lo general, ¿no? Y distinguir en sus distintas formas de aparición en casos particulares, ¿no? El que conoce, piensa Platón, no tiene problema de ver con la luz verdadera, ¿no? Por eso la imagen del sol, ¿no? ¿Cuál sería la luz verdadera? La idea correcta, la idea en sí misma, ¿no? De cualquier entidad. La que le proveen no los sentidos, sino precisamente el intelecto, ¿no? Por ello puede diferenciar de forma clara en una multiplicidad de experiencias aquello que las une y las ordena, ¿no? Entonces creo que esto es fundamental a tener en cuenta. Y esto nos va a ayudar a entender dos citas particulares, ¿no? Leamos juntos 517C. Cito: Dios sabe si esto es realmente cierto. En todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo conocible se ve al final y con dificultad es la idea del bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al Señor de esta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría, tanto en lo privado como en lo público. Creo que la cita es clara y nos da evidencia de la relevancia y la importancia de la idea del bien, porque todo cobra su lugar, todo cobra su sentido gracias a la idea del bien. Aquello que simplemente se percibe por los sentidos, aquello que es intelectual, como lo sensible está supeditado a lo intelectual, y cómo dentro del ámbito de lo intelectual la idea del bien es la más importante, la más relevante, ¿no? La que uno tiene que tener definitivamente presente. Y veamos 517E. Cito: tampoco sería extraño que alguien que de contemplar las cosas divinas pasara a las humanas, se comportase desmañadamente y quedara en ridículo por ver de modo confuso, y no acostumbrado aún en forma suficiente a las tinieblas circundantes, se viera forzado en los tribunales o en cualquier otra parte a disputar sobre sombras de justicia o sobre la figuría de las cuales hay sombras, y a reñir sobre esto del modo en que esto es discutido por quienes jamás han visto la justicia en sí. Y acá podríamos hacer un enlace y un vínculo con Sócrates, ¿no? En la apología. ¿Por qué? Porque lo que le ocurre a Sócrates es que Sócrates conoce lo que es lo bueno, pero además conoce lo que es lo bueno en relación al administrador, en relación al entrenador, en relación al economista, en relación al estratega, en relación al artesano. O sea, de todos ellos se puede decir que es bueno o es bueno lo que hacen, pero no necesariamente, como mencionábamos con anterioridad, se tiene claro qué es lo bueno. Y el filósofo sí tiene claro. Por eso cuando
dialoga con otras personas, puede parecer perdido, porque las otras personas, al estar tan embebidos de su experiencia particular, ¿a qué me refiero embebidos? Al estar tan insertos dentro de una lógica de su experiencia particular y creer que su experiencia particular puede universalizarse, puede convertirse en un patrón, en una medida para definir conceptos, ideas, lo que le dice el filósofo le va a sonar contradictorio, raro, extraño, o a su inversa, el filósofo no sentirse identificado con lo que la gente dice, porque evidentemente lo que la gente está diciendo es impreciso, incorrecto, no se atiene a la verdad. Pero ahí está el punto. Para atenerse a la verdad hay que conocer la verdad. Y la persona de a pie, la persona común y corriente, muchas veces no tiene la capacidad de poder estar vinculado a ella. Por las razones que ya hemos visto, que están, las personas por lo general atienden más a su experiencia, a los sentidos, ¿no? A lo que otras personas les han dicho, ¿no? Es la forma como generamos nuestras impresiones, nuestras ideas, el conocimiento. Más bien, precisamente lo que va a decir Platón es que ya acercarse a las teorías de las ideas tiene que ver con abandonar y colocar en su justa medida la experiencia de lo cotidiano y comenzar a pensar ya en un grado más abstracto, más intelectual, ¿no? Entonces creo que estas dos citas nos sirven bastante para poder comprender esto. Pasemos a la siguiente idea, ¿no? 525b. ¿Por qué es importante acá? Porque será el filósofo entender de Platón quien tenga esa capacidad de conocer la esencia en relación con la multiplicidad de formas en que las diversas entidades se presentan. Cuando ustedes revisen este pasaje, esta parte del texto, van a ir entendiendo por qué el filósofo puede hacer este ida y vuelta que les mencionaba, ¿no? Que puede hablar de lo particular y no confundir lo particular con la esencia de las cosas, con, ¿no?, la definición en sí misma de lo que es el bien, la justicia, lo bueno, lo bello, ¿no? Y pasamos a la siguiente, 527b. ¿Qué nos dice Platón? Eso es fácil de convenir, pues la geometría es el conocimiento de lo que siempre es. Y acá esto es algo que también ya había mencionado en clases pasadas, es la importancia y la relevancia de la matemática. La matemática ofrece un criterio de objetividad, ofrece un criterio de aquello que permite comprender lo que es preciso, lo que es claro, ¿no? Aquello que es universalizable, ¿no? Que no depende de mi parecer, de mi subjetividad, ¿no? No depende de yo creo que o a mí me parece que, no, es objetivo. Entonces, para Platón, la matemática era como un primer escalón, un primer paso hacia ir comprendiendo la idea del bien, porque la matemática ayuda a entender que puede haber una multiplicidad de impresiones, ideas, sensaciones, pero dentro de todo esto desordenado y caótico existe la verdad de los números, de las matemáticas, que es una verdad objetiva, precisa, y que ya no depende de a lo que a mí me parezca o lo que yo crea. Entonces es importante entender de que la matemática no es el conocimiento final en Platón, pero sí es un conocimiento intelectual objetivo. Si lo vemos del punto de la línea, ya no estaría respondiendo al lado de lo sensible, sino de lo objetivo, ¿no? Entonces, por eso es importante que la matemática sea comprendida como un espacio en el que el filósofo se siente muy cómodo, ¿no? Por eso, ya he mencionado con antelación, se dice que en el portón de la academia se decía, no ingrese quien no conozca de geometría, podríamos decir quien no sepa de matemática, ¿no? Porque lo que está pensando Platón es que precisamente la matemática es un conocimiento que permite adaptarnos y acostumbrarnos a trabajar con ideas, con conceptos abstractos, que no dependen de mi parecer, de mi gusto, de mi interés, sino que 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, y eso no depende de que hoy día el número 1 se siente un poco cansado, deprimido, o cómo yo veo al 2, o cómo yo veo al 3, sino que permiten la construcción de un conocimiento que sea objetivo. Entonces, con esto creo que podemos ir cerrando. Hay muchos más temas en el libro 7, pero creo que los que hemos presentado en la clase pasada y esto cierra lo importante de la epistemología de Platón, de cómo se busca encontrar una objetividad, ¿no? Algo preciso, ¿no? De cómo el filósofo va a ser siempre malentendido, porque el filósofo conoce
y el filósofo va de ida y vuelta. Entonces, lo que es abstracto, complejo, difícil de entender para algunos, el filósofo ya fue, vino, regresó, volvió y volvió a regresar. O sea, el filósofo tiene un ida y vuelta sobre las ideas abstractas, sobre lo concreto, que la mayoría de personas en su experiencia cotidiana no logra asir, no logra comprender, no logra actualizar. Entonces creo que eso es importante tener en cuenta cuando hablamos de epistemología en Platón. Ya nos estamos viendo en algún momento en clase pronto y seguimos conversando acerca de este tema y las complejidades que esto tiene. Muchas gracias.